Hola, estamos con los conceptos clave en medicina del MedPlus, y en concreto con los conceptos de cardiología. Ahora vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica, un concepto muy preguntado en el MIR, un concepto muy importante, todos los años nos lo preguntan. Soy Carlos Cortés, soy cardiólogo en el Hospital Clínico de Valladolid y soy el profesor de cardiología de Curso MIR Asturias. ¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica? Pues es una hipertrofia desproporcionada del ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia no puede ser atribuida a otras causas. Tenemos otras causas que producen hipertrofia, como por ejemplo la hipertensión arterial, la cardiopatía hipertensiva, o como por ejemplo la estenosis aórtica que produce hipertrofia. Entonces, para hablar de miocardiopatía hipertrófica, hemos tenido que descartar que no sea secundario alguna de estas causas. Lo que vamos a tener es una disfunción diastólica. Al corazón le va a costar relajarse y vamos a tener un problema en el llenado del ventrículo. Y puede existir o no obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es esta zona de aquí que existe desde el ventrículo hacia la válvula aórtica. Puede existir a este nivel obstrucción. La etiología familiar, autosómica dominante, aproximadamente en un 50% de las hipertróficas, muchas veces es idiopática, y estamos encontrando cada vez más genes relacionados con la cadena beta de la miosina o de la troponina, relacionados con esta miocardiopatía hipertrófica. Puede haber formas secundarias poco frecuentes, como por ejemplo secundarios con la ataxia de Friedreich, que también podría producir miocardiopatía dilatada. Tenemos diferentes formas. Tenemos la hipertrofia septal asimétrica. Hay quien piensa que puede ser una fase inicial de la enfermedad, un hallazgo frecuente en familiares. La hipertrofia del septo alto, esto es el septo interventricular que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y claro, es fácil de entender que si la hipertrofia la tenemos en este nivel, se vaya a producir una obstrucción al pasar la sangre por aquí, por el tracto de salida. Esta es la que produce la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La apical, que es una hipertrofia que está completamente circunscrita al ápex del corazón y tiene una característica importante, que tenemos estas Ts negativas en toda la cara anterior que nos podrían hacer pensar en un proceso isquémico de la cara anterior del corazón también. Aquí es lo que se llama el corazón en forma de naipe. Tenemos la hipertrofia muy focalizada en el ápex y a quien ha querido ver aquí un naipe. Muy importante, o importante por el electro. ¿Cuál es la clínica de la miocardiopatía hipertrófica? La mayoría de los pacientes, y esto es muy importante, son asintomáticos. Los síntomas son disnea, lo más frecuente, angina, que típicamente puede aparecer después de la toma de alcohol o comidas copiosas, o síncope. La muerte súbita es una forma frecuente, sí que es una forma frecuente de debut de la enfermedad. A diferencia de, por ejemplo, la estenosis aórtica, que decíamos que teníamos disnea, angina, síncope, y muerte súbita era frecuente, pero no como forma de debut, aquí sí que es como forma de debut. Es una causa muy frecuente de muerte súbita en pacientes jóvenes. En los registros de Estados Unidos me hablan de que es la causa más frecuente de muerte súbita. En Europa podemos pensar que también, junto con la displasia rinogénica del ventrículo derecho. Y podemos tener también bajo gasto. La exploración física, que es muy importante y nos lo han preguntado en el MIR, tenemos ese soplo que aumenta con menor volumen ventricular. Ya sabéis que todos los soplos aumentan con mayor volumen ventricular, es decir, si llenamos más el corazón tenemos más soplo, excepto el de la miocardiopatía hipertrófica, y por eso nos lo han preguntado, y el del prolapso mitral. Es fácil de entender que si nosotros tenemos un corazón muy grueso y que se produzca una obstrucción que genera ese soplo, si lo que producimos es que el corazón esté más lleno, las paredes más separadas, habrá menos obstrucción y por tanto menos soplo. Mayor volumen ventricular, menos soplo en el caso de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Además podemos encontrar otros soplos, por ejemplo, de insuficiencia mitral, por este efecto Venturi. Imaginaos que tenemos un jet de flujo de sangre que pasa a través del tracto de salida de manera acelerada porque existe obstrucción, y esto me lleva al velo anterior de la mitral, me lo arrastra al velo anterior de la mitral, produciendo una insuficiencia mitral por ese efecto Venturi. Es algo parecido a lo que podría pasar con un ciclista que va por la calzada y pasa un coche muy deprisa cerca de él. Pues aunque físicamente no le toque, la cantidad de aire que desplaza puede hacer que se desplace. En este caso, el velo anterior de la mitral sería el ciclista y el jet
de salida del ventrículo sería el camión o el coche. Es por eso que tenemos que dejar una distancia de seguridad entre el ciclista y el coche cuando lo vayamos a adelantar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el pulso bisphénens con estos dos picos sistólicos y podemos tener un cuarto tono al final de la diástole por esa disminución de la distensibilidad. Electrocardiograma tendremos datos de hipertrofia ventricular izquierda con heces profundas en precordiales derechas, resaltas en precordiales izquierdas, podemos tener onda Q por ese vector septal y podemos tener descenso de ST con T negativa, como vemos aquí en la cara lateral, datos de sobrecarga ventricular que decimos. La placa suele ser normal y en el ecocardiograma, que es la técnica de elección, ante la sospecha vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Podríamos sospechar miocardiopatía hipertrófica cuando esa hipertrofia sea mayor de 15 milímetros y podemos encontrar o no obstrucción en el tracto de salida. Hablaremos de que existe obstrucción en el tracto de salida, ya sea basal o otras maniobras de provocación como el Valsalva, cuando tengamos más de 30 milímetros de mercurio, y nos indican que habrá que poner un tratamiento específico si tenemos más de 50. Cateterismo, veríamos presiones elevadas, obstrucción, pero no lo usamos. Lo que cada vez estamos usando más es la resonancia magnética, en la que estamos viendo la hipertrofia, estamos viendo zonas de fibrosis, de cicatrices dentro del corazón, y además nos permite hacer el diagnóstico diferencial con otras causas de hipertrofia, como podría ser la amiloidosis, que va a producir una enfermedad de depósito, una miocardiopatía restrictiva, y a veces nos podría confundir porque también se asocia con disfunción diastólica e hipertrofia. ¿Cómo tratamos la miocardiopatía hipertrófica? Pues lo que nos interesa es relajar ese corazón para que se llene mejor, para lo cual vamos a aumentar el tiempo diastólico. Vamos a frenar el corazón con beta bloqueantes, con antagonistas del calcio, hacer que el corazón esté más relajado y vaya más despacio para favorecer la diástole. Por supuesto, hay que evitar los inotrópicos positivos como la digoxina, que incrementarían y empeorarían la función cardíaca. Y si tenemos obstrucción en el tracto de salida, el tratamiento es muy parecido. Beta bloqueantes, antagonistas del calcio, y podríamos utilizar la disopiramida, que es un fármaco antiarrítmico, pero no lo vamos a utilizar por su acción frente a las arritmias, sino porque es un inotrópico negativo tan potente que puede permitir que deje de haber obstrucción en el tracto de salida. Hacer una monitorización y un seguimiento específico de estos pacientes bajo este tratamiento. ¿Qué pasa si tenemos gradientes elevados por encima de 50 milímetros de mercurio y una clase funcional avanzada a pesar de los fármacos? Podemos hacer medidas invasivas para intentar aliviar esa obstrucción, como por ejemplo la miotomía de Monro, a través de que el cirujano reseque parte del tabique hipertrofiado liberando esa obstrucción. O el infarto septal. El hemodinamista, el cardiólogo intervencionista, puede elegir la septal que va a la zona más hipertrófica, producir un infarto con alcohol puro a ese nivel, produciendo un infarto a ese nivel y desobstruyendo ese tracto de salida. También nos tenemos que plantear en un paciente con miocardiopatía hipertrófica el riesgo que tiene de muerte súbita y en los pacientes que tengan alto riesgo implantar un desfibrilador. Tenemos una calculadora de las guías europeas de cardiología que metemos las diferentes características como son la edad, el grosor de la pared, el diámetro de la aurícula izquierda, el gradiente en el tracto de salida, historia familiar de muerte súbita, la presencia de taquicardias ventriculares no sostenidas o síncope, y me da el riesgo de muerte súbita a los 5 años y la recomendación. Si tenemos más de un 6% de riesgo de muerte súbita a los 5 años, nos indican que habrá que poner un desfibrilador. Si tiene menos de un 4% de riesgo de muerte súbita a los 5 años, en principio debemos esperar y no colocar de momento el desfibrilador automático implantable. Muchas gracias.